Nuevamente me presento, mi nombre es John Zapata, soy profesor del Departamento de Química de la Universidad del Valle y pues soy especialista en química teórica y computacional. Digamos que mi doctorado se centró en esa área y pues la idea del curso de hoy, yo he querido más que presentar diapositivas, es hacer un curso un poco más práctico en el cual pues los profesores puedan enriquecerse de cómo se realiza la química computacional y pueda incorporar eso a su quehacer en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Dicho eso, pues les voy a compartir pantalla y vamos a intentar hacer que el curso, más que diapositiva, sea un caso de ejemplo con la intención de que esto pueda servir para abordar diferentes temáticas de lo que se enseña en química desde el nivel de la educación secundaria hasta los primeros cursos de la universidad. Es decir, que el enfoque vaya dirigido sobre todo a estudiantes de educación secundaria, ¿no? Los estudiantes de bachillerato, que empiezan a ver los primeros, que tienen los primeros acercamientos con la química y que ya empiezan a abordar las diferentes teorías que explican el comportamiento de la materia. ¿Cuál es la intención final? No solamente que los profesores pues encuentren en la química computacional una herramienta para abordar las explicaciones, la enseñanza de la química mediante procesos de simulación de propiedades químicas, de la reactividad química, de la estructura geométrica de los compuestos químicos, de la estructura electrónica de los compuestos químicos, sino también que de alguna forma puedan utilizar la química computacional como un proyecto de aula, en el cual también puedan trasladar este conocimiento un poco más técnico el día de hoy a los estudiantes y que los estudiantes puedan realizar un proyecto de simulación que les permita, pues, de forma más realista acercarse a la química y entender todos esos fenómenos que se les explican netamente de forma teórica. Hay una parte de la química que realizamos que es netamente teórica y una parte que realizamos en laboratorio, que es la parte de experimentación. Esa parte de experimentación estamos acostumbrados a realizar de forma presencial en los laboratorios, experiencias alrededor de cómo ocurre la reactividad química, de cómo ocurren procesos de disolución, de solvatación. Pero hoy en día, dada la tecnología, también existe otra experimentación computacional que nos permite explorar esos fenómenos desde el punto de vista más microscópico. Entonces, la intención del día de hoy es abordarlo de esa forma. Entonces, yo ahora les comparto la pantalla y vamos a intentar hacer una simulación de la reactividad. El curso, vamos a mostrar el curso, pues ahora les comparto inmediatamente pantalla, el curso de Química Computacional para Educadores. Por favor, me confirman cuando puedan ver mi pantalla. Entonces, miren que el curso tiene varias temáticas. Es el contenido, el programa del curso. Tiene aquí pues 11 temáticas. Usualmente llegamos hasta la temática número 10 y la temática número 11 la abordamos más desde el punto de vista, son aplicaciones en bioquímica. Usualmente cuando nos queda tiempo que se desarrolla todo el curso, no el del día de hoy, el día de hoy tomaremos una de estas temáticas, pero cuando se desarrolla todo el curso, pues llegamos con seguridad hasta la temática 10 y pues en la 11 la centramos en aplicaciones, en una discusión sobre cómo podemos abordar sistemas bioquímicos desde la química computacional. Lo dejamos como un trabajo independiente, un trabajo más de investigación, de búsqueda para los participantes del curso. Pero sí que de la temática 1 a la 10 la desarrollamos con ejemplos concretos. Hoy me gustaría tomar la temática número 9, estados de transición. ¿Por qué quiero desarrollar esta temática? Porque me va a permitir explorar algunos de los temas previos, como por ejemplo,
la espectroscopía, por ejemplo, la geometría molecular, por ejemplo, la estructura electrónica y los modelos de distribución electrónica. Entonces, vamos a abordar la temática 9, que es los estados de transición. Y además, esto me va a permitir explorar otros temas como la parte de termoquímica, la parte de termodinámica, cuando vemos el potencial de una reacción, cuando exploramos la entalpía de una reacción, cuando exploramos la energía asociada a una reacción química. También nos permite explorar de alguna forma la cinética química cuando determinamos la constante de velocidad de una reacción química. Entonces, hoy nos centraremos en esta temática, en el estado de transición. Y para abordarlo, yo quisiera pues que realicemos un ejemplo sencillo con una reacción química. La reacción que pues tengo contemplada para hoy, vamos a tomar una reacción sencilla, esta reacción que tenemos aquí, una reacción de sustitución nucleofílica. Miren que tenemos aquí el yoduro de metilo, que lo vamos a hacer reaccionar con el anión hidroxilo. Una reacción de sustitución que en este caso, en el contexto de la química orgánica, se denomina reacción de sustitución, pero en el contexto de la química general, de la química inorgánica, pues sería una reacción de desplazamiento simple, ¿no? Entonces, básicamente, el anión hidroxilo desplaza al anión yoduro para obtener, en este caso, metanol y el anión yoduro. Vamos a intentar simular la energía y la estructura asociada a este proceso químico. Y de igual forma vamos a intentar determinar la constante de velocidad de esta reacción química. En esta reacción química, la velocidad de la reacción viene dada por una constante de velocidad y las concentraciones iniciales del yoduro de metilo y del anión hidroxilo. ¿Sí? Si encontramos la constante de velocidad, tendremos una buena estimación de la velocidad a la cual ocurre este proceso. Y además de eso, simularemos esta reacción química pues teniendo en cuenta el proceso en fase gas y el proceso en solvente, utilizando como solvente agua. Y miraremos cómo cambia la constante de velocidad y cómo cambia la energética asociada a esta reacción química. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a hacerlo desde cero. Pues yo utilizo un software que pues lo explicaría en el curso, que se llama Avogadro, y este software pues me permite construir las estructuras moleculares que queremos simular, que queremos hacer el proceso de simulación. Adicionalmente a eso, pues utilizamos para hacer todo el cálculo de las propiedades del cálculo cuántico de la estructura electrónica y de las energías asociadas a estas reacciones químicas, un software que se denomina ORCAS, un software de simulación, pues que nos permite determinar ese conjunto de parámetros. Estos softwares son libres, se pueden descargar fácilmente en cualquier computador. Existe una versión para Linux y una versión para Windows. En mi caso particular, yo utilizo como sistema operativo de Macintosh, pero que está basado en Linux. Entonces, por lo tanto, yo los software los voy a utilizar en un ambiente de Linux. Sin embargo, estos softwares se pueden utilizar de igual forma en un ambiente para Linux y pues en el curso, ya de forma más detallada, pues configuramos con la ayuda de un monitor, configuramos los computadores portátiles que ustedes lleven, o pues si también tenemos una sala para hacer el curso de forma presencial. Vamos a hacer el curso de forma híbrida, ¿no? De forma virtual y de forma presencial aquí en la Universidad del Valle. Tenemos una sala en la cual pues instalamos los software que se necesitan para hacer la simulación. Este software Avogadro lo utilizamos netamente para generar las estructuras y luego vamos a pasar las estructuras generadas aquí al software que se denomina ORCA, el cual nos permite realizar el cálculo cuántico de propiedades. Entonces, el curso va a requerir en algunas instancias un poquito de tiempo, unos 5 minutos, mediante el cual se resuelve la ecuación de Schrödinger para encontrar la energía asociada a los sistemas químicos que vamos a estudiar. Entonces, vamos a empezar
generando nuestra estructura. Miren que aquí hemos generado la molécula de metano y entonces como que queremos generar el yoduro de metilo, vamos a sustituir un hidrógeno por yodo. Me gustaría hacer en lugar de yoduro de metilo, hacer cloruro de metilo. El cloro es un elemento más, digamos, menos pesado que el yodo, entonces el cálculo cuántico pues implica menos tiempo. Entonces vamos, aquí generamos una estructura, ¿sí? Voy a quitar las indicaciones visuales. Ustedes pueden ver, si pueden ver la estructura, mi pantalla. Yo inicialmente coloqué una molécula de metano, como la pueden ver allí, una molécula de metano. Y entonces, como quiero preparar el cloruro de metilo, voy a reemplazar cualquiera de los hidrógenos que son equivalentes por un cloro, ¿vale? Entonces, voy un poco rápido, pero pues todo esto lo hacemos con detenimiento en el curso pues presencial o virtual. Digamos que como tenemos más tiempo, es un curso, digamos que implica un periodo más largo de tiempo, entonces tenemos formas de ir poco a poco enseñándole cómo se utilizan cada una de las herramientas. En este caso, pues voy a generar el cloruro de metilo y aquí tenemos el cloruro de metilo. Esa es la primera molécula que queremos simular, ¿vale? No sé si lograron ver la reacción química que queríamos realizar, que era esta, ¿no? Aquí tenemos yodo, pero sería cloruro de metilo más, alcanzan a ver, ¿sí? Mi cloruro de metilo más hidroxilo para producir metanol y en este caso cloruro, en nuestro caso cloruro, ¿vale? Entonces, este sería nuestro primer reactivo. Este sería uno de nuestros reactivos, el cloruro de metilo. Vamos a guardarlo. Vamos a guardar esta molécula. Lo que realmente estamos guardando, ahora se los enseño, es un archivo de coordenadas en X, Y y Z. Un archivo de coordenadas X, Y y Z para los núcleos, para los hidrógenos, el carbono y el cloro. Entonces, este sería nuestro cloruro de metilo. Aquí lo hemos pues guardado, ya yo lo tenía por allí uno generado, pues lo he reemplazado. Y pues la otra molécula que queremos, nuestro segundo reactivo sería el anión hidroxilo, ¿sí? Entonces, eh, vamos a generar uno nuevo y este nuevo pues sería un hidrógeno, perdón, un oxígeno con dos hidrógenos. Entonces, esta sería la molécula de agua y si a la molécula de agua le quito pues un protón, pues me queda inmediatamente el anión hidroxilo. Este sería mi anión hidroxilo, ¿vale? Aquí tenemos el anión hidroxilo, solo lo único que falta sería agregar pues la carga, ¿vale? Listo. Tenemos el anión hidroxilo por un lado y tenemos el cloruro de metilo. Este sería, vamos a guardar el anión hidroxilo como nuestro segundo reactivo. Entonces lo guardamos nuevamente. Aquí lo guardamos como OH. Y listo. Ahora tenemos un anión hidroxilo. Entonces, con eso tendríamos el cloruro de metilo y el anión hidroxilo. Como productos tendríamos el metanol, ¿sí? El metanol y el anión cloruro. Entonces, vamos a generar esos dos productos. Creamos uno nuevo, una nueva estructura. Aquí nuevamente la molécula de metano. Vamos a reemplazar uno de los hidrógenos por un grupo OH. Entonces, simplemente aquí colocamos oxígeno y aquí tenemos nuestra molécula de metanol, ¿sí? Sería nuestra molécula de metanol. Vamos a guardarla.
y tendríamos ahora uno de los productos, ¿vale? Vamos a guardarla como CH3OH. Guardo en minúsculas por simplicidad, ¿no? Para la hora de, pues luego tendré que utilizar una terminal de Linux, entonces por facilidad a la hora de en la escritura, ¿vale? Listo. Y el segundo producto sería simplemente un átomo de cloro con carga negativa, pero aquí solamente generamos la estructura. Entonces, vamos a generar aquí uno nuevo. Y en este nuevo simplemente colocar el átomo de cloro, ¿sí? Entonces este átomo de cloro pues sería nuestro, con carga negativa, sería nuestro segundo producto. Y ahora viene lo interesante. Esta reacción pues va a requerir el paso por un estado de transición, ¿sí? Entonces, vamos a guardar esto como cloro. Entonces vamos a pensar en un estado de transición hipotético y aquí sí que me gustaría conversar con ustedes. Si alguno quiere de pronto indicarme cómo para esta reacción que hemos previsto, para esta reacción, ¿cómo sería un estado de transición hipotético? Entonces, antes de intervenir, por favor me dice su nombre y pues eh, qué, qué profesión tiene y cómo es su actividad profesional, cuál sería su actividad profesional y pues y así logramos un poquito de interacción para plantear allí un poco pues cómo sería, cómo estructuramos la explicación de este fenómeno. No sé si a alguno le interesa participar, por favor. Quizás Ingrid tiene alguna, nos pueda apoyar. Aquí nos están escribiendo también. Hola, buenos días. Yo soy Luisa, persona que la doctora Ingrid dijo que está en apoyo. Ah, vale, vale, vale. Entonces, no sé si Julie nos apoya. Nos escriben por aquí. Contesto. Bueno, miren, les explico un poquito cómo sería un estado de transición. En un estado de transición en química, un estado de transición consiste en un estado que conecta reactivos y productos y que además cumple unas características en cuanto a la formación de enlaces, en un estado en el cual se están formando y rompiendo enlaces, ¿sí? Desde el punto de vista energético, sería un máximo a lo largo de la coordenada de reacción, un máximo en la superficie de energía potencial a lo largo de la coordenada de reacción, pero un mínimo a lo largo de pues, todos los otros grados de libertad eh, rotacionales y vibracionales que tiene la molécula. Entonces, para nuestro caso particular, nuestra reacción, como consiste en una reacción en la cual pues se está rompiendo el enlace con el cloro en nuestro caso, que aquí tenemos yodo, pero sería cloro en nuestro caso, y formando el enlace entre el oxígeno y el carbono, el estado de transición debe involucrar esa estructura
en la cual no se encuentra ni hacia los reactivos ni netamente hacia los productos. Un estado en el cual se involucra la formación del enlace oxígeno-carbono, pero se involucra al mismo tiempo el rompimiento del enlace, en este caso del ejemplo, entre el yodo y el carbono, pero en nuestro ejemplo sería entre el cloro y el carbono. Entonces podemos plantear una estructura hipotética sobre ese estado de transición, ¿no? Una estructura de partida que nos permita encontrar ese estado de transición. Sin embargo, ese estado de transición es una estructura de mínima energía a lo largo de, pues, que relaja todos los enlaces que tiene esa estructura hipotética, pero que es un máximo, digamos, en cuanto a la energía para la formación de los productos. Y pues digamos que pues deberíamos ser capaces de determinar cuál es la frecuencia asociada a esa vibración oxígeno-carbono y la frecuencia en nuestro caso, entre el cloro y el carbono. Entonces, una estructura hipotética, pues yo pues la crearía a partir de pues uno de mis reactivos. ¿Qué haría? Pues agregaría por aquí, en esta zona, pues la molécula de hidroxilo, la molécula de OH, ¿sí? Entonces voy a copiar esta molécula que tenemos aquí, ¿sí? Vamos a copiar esta molécula y nos la vamos a traer y la vamos a colocar por aquí. Y con esta molécula, pues vamos a ubicarla en una posición adecuada, de tal forma que nos permita determinar, pues, un estado de transición hipotético y además favorable para que ocurra la reacción. Entonces voy a colocar aquí las distancias que tenemos de enlace y la idea es que esta estructura nos permita encontrar ese punto de energía máximo a lo largo de la unión del oxígeno con el carbono, ¿sí? Y que nos permita además encontrar de que se rompe el enlace entre el cloro y el carbono, ¿vale? Voy a colocar etiquetas a mis átomos para que los tengamos presente, cómo son cada uno. Colocar el símbolo del elemento, ¿sí? Entonces aquí tenemos carbono, cloro, oxígeno y además voy a medir la distancia para que no me quede tan cerca. Voy a colocarlo aproximadamente a 2 Armstrong de distancia y que esta estructura me sirva como estructura de partida para encontrar el estado de transición. Entonces, ¿qué debe ocurrir en el estado de transición? Pues que a medida que se acerca este hidroxilo al carbono, se debe alejar el cloro del carbono. Es decir, a medida que se forma el enlace oxígeno-carbono, se debe romper el enlace cloro, pues carbono, ¿sí? Ese es nuestro estado de transición. Vamos a hacer un experimento computacional en el cual podamos acercar este fragmento al cloruro de metilo y que podemos determinar la energía de forma cuántica sobre todo ese sistema y de tener una curva de energía potencial, ¿sí? El máximo de esa curva sería pues la energía aproximada del estado de transición y a partir de allí podremos encontrar un estado de transición. No sé si me van siguiendo, a mí sí que me gustaría escucharlos, saber si me van siguiendo en la parte química, porque ahora entraremos en una parte más técnica sobre el uso del código. No sé si hasta aquí estoy siendo claro. Sí, profe, sí está claro. Listo. Entonces, los demás, por favor. Buen día. Buen Pues día. yo estoy escuchando, pero estoy siguiendo la charla y todo, pero en el momento ando como perdida. Ha sido muy claro y todo, pero yo la química hace mucho rato no la manejo, pero ahí estoy viendo cómo se hacen los enlaces y todo eso, y todo el cuento. Ahí voy poco a poco. Yo soy Dimeli Camacho, el Marino Rengifo Salcedo. Pues soy licenciada en lenguas modernas, en idiomas. En idiomas, listo.
Ajá, y en principio reladitos con informática con los niños. Listo. ¿Puedo preguntar en qué institución imparte docencia? En el Marino Regibro Salcedo, sede Antonia Santos, Candelaria. Listo. Bien. Y no sé si Yuli Marcela nos ayuda un poco también. Hola, sí, bueno, yo soy administradora ambiental. Sí. Hace ratico pues tampoco me ha tocado la química, entonces estoy aquí retomando ahí con la explicación que estás dando, pero pues sí está quedando claro. Y yo trabajo en Anserma Nuevo. En este momento oriento biología y química también, pero en grado séptimo. En séptimo, listo. Hay otros que están conectados, no tienen el nombre, pero por ejemplo, Borrero Ayerbe, Correo, la institución educativa Correo Borrero Ayerbe, ¿no se puede presentar, por favor? O sea, Buenos días, mi nombre es Elinda sí, bueno. Farfán, trabajo en la institución educativa Borrero Ayerbe, soy coordinadora, pero también soy bióloga, yo enseñaba química. Listo. ¿En qué curso? Bachillerato, todo bachillerato. Todo bachillerato, listo. Listo. Este contexto está muy bien porque, claro, yo estaba asumiendo de que todos tenían experiencia ya con la química, pero veo que no es así, entonces eso me permite pues matizar un poquito. Y hay otro usuario que es bajo Interventoría Valle Labs. No sé si nos puede... No, buenos días, mi nombre es Rubicano y hago parte de la Fundación Horizonte Azul, que hace la interventoría al proyecto en el marco del cual se están haciendo esta actividad. Súper. Listo. Entonces, ahora vamos a pasar a la parte, quizás a la profesora Dismeli le va a resultar más familiar, que sería la parte de la simulación, ¿sí? En la simulación, pues se basa en un ambiente netamente de comandos. Entonces voy a pasar a esta parte. Digamos que todos estos detalles técnicos se abordarían en el curso, pero la intención de hoy es simplemente realizar la simulación y que ustedes pues puedan ver cómo se realiza la simulación. Mirar que se puede hacer una simulación de un proceso químico y que hay herramientas para ello, ¿sí? Esa es la intención del día de hoy. Entonces, voy a pasar a la parte de software porque ya tengo las estructuras. Entonces, como ya tenemos las estructuras generadas, voy a guardar esta última. Y pues con estas estructuras ya tenemos los ingredientes para hacer la simulación del proceso químico. Esta última estructura, pues la voy a llamar así, OH, CH3Cl, la guardamos. Y ya tengo todos los ingredientes para hacer mi simulación. Debo tener entonces 5 estructuras, que según nuestro ejemplo sería 2 reactivos, 2 productos y una que nos servirá para determinar el estado de transición, ¿sí? Con eso tendremos toda la curva de energía potencial de este proceso químico. Una molécula va a reemplazar a otra y pues generaremos aquí una molécula que se llama metanol y una molécula y un átomo, perdón, en este caso de cloro. Listo. ¿Qué vamos a hacer? Pasamos a la parte de software. Pues las simulaciones pues se basan en esta terminal Linux. Yo aquí pues realizo todo mediante comandos, pero realmente una vez uno se familiariza con los comandos es bastante sencillo, no es nada, digamos, complejo. Hay que tener en cuenta unos comandos básicos y tener claro cómo se va a hacer la simulación. ¿Qué hacemos? Entonces nos vamos a aquí, pues yo ya tengo pues digamos, mi conexión. Tengo mis estructuras, me voy a conectar precisamente al sitio donde tengo las estructuras.
que sería aquí en conferencias. En esta carpeta tengo las estructuras. Aquí pues vamos a abrir una terminal en esta carpeta. Y pues creo que se ve bastante pequeño. Voy a intentar ampliar. No sé si ahí alcanzan a ver lo que estoy haciendo. Alcanzan a ver las letras. Estábamos viendo. Ah, bueno, sí, ya se ve otra vez. Listo. Entonces, listo. Voy a pasar a la parte de la simulación. La simulación se hace todo en este ambiente de Linux, pero como les he dicho anteriormente, también se puede hacer en un ambiente de Linux. Yo prefiero de Windows, perdón. Yo prefiero el ambiente de Linux por comodidad, por tradición, digamos, por la forma como aprendí estas herramientas. Entonces, fíjense que aquí tenemos las estructuras que hemos guardado. El CH3CL, el OH, el CH3OH, el CL y el OH-CH3CL, que son los nombres de las 5 estructuras que hemos generado de forma gráfica. Aquí tenemos un archivo para cada una de ellas. ¿Qué se encuentra dentro de cada archivo? Vamos a abrir uno. Por ejemplo, si abrimos un archivo de esos, lo que podemos ver es que hay esta información. Solo coordenadas. Estas serían las coordenadas en un sistema de coordenadas cartesianas X, Y, Z. Estas serían las coordenadas en X, Y y Z para el átomo de carbono. Para el átomo de cloro, coordenadas en X, Y y Z. Para el átomo, y para los 3 átomos de hidrógeno en X, Y y Z. Serían las coordenadas donde se encontrarían puntualmente esos átomos en nuestra molécula. Dicho de otra forma, eso sería básicamente pues que nuestra molécula, esta que tenemos aquí, si la expresamos en un texto, tendríamos carbono, ¿sí? Y vamos haciendo aquí la analogía, un carbono, ¿sí? Un cloro, aquí tenemos un carbono y sus coordenadas en X, Y, Z, un cloro y sus coordenadas en X, Y, Z, y 1, 2 y 3 hidrógenos y sus coordenadas en X, Y y Z. Y en total tenemos 5 átomos, por eso tenemos en la parte superior el número 5. ¿Sí? Entonces, este formato para guardar la estructura implica que inicialmente se coloca el número de átomos, luego una línea en blanco y luego sí el símbolo del elemento químico y al frente pues sus coordenadas en X, Y y Z. Un sistema pues cartesiano para cada uno pues, de los átomos. Ya tengo esas estructuras. Podría abrir, por ejemplo, para el caso del OH, pues tendría exactamente lo mismo, pero en este caso solamente tendríamos dos átomos, uno de oxígeno y uno de hidrógeno. Si el número 2 indica que tengo 2 átomos, una línea en blanco. Para el oxígeno tengo coordenadas en X, Y y Z, y para el hidrógeno en X, Y y Z. Y así podemos abrir cualquiera de los archivos. Hasta allí creo que vamos bien. Y lo que consiste ahora es en hacer la simulación. ¿Qué ocurre? Yo quiero hacer la simulación pues en un software, en un sitio que tengo especializado para hacer esas simulaciones. Entonces, en este caso en particular, me voy a conectar al sitio donde realizo mis simulaciones, que es un computador en el cual me puedo conectar de forma remota. Ya me conecta a ese computador. Esto no tendrían que hacerlo ustedes porque podrían hacer la simulación en su propio computador. Yo prefiero hacerlo en un computador al que me conecto de forma remota porque es mucho más rápido, es mucho más veloz. Sin embargo, para sistemas tan pequeñitos como este, pues la velocidad no es un limitante, digamos. Como es un ejemplo, es pequeño, es una molécula pequeña, no tenemos la velocidad como el tiempo como un limitante, ¿vale? Entonces aquí voy a crear una carpeta. Lo voy a llamar así para saber que estamos en esta carpeta y aquí pues voy a intentar colocar toda la información de los archivos que hemos generado. Aquí me voy a
Voy a hacer unas adecuaciones aquí del sitio. A traerme unos archivos. Esta parte es muy técnica, pero créanme que la pueden controlar de forma comando como lo estoy haciendo o de forma visual utilizando Windows, pero en este caso yo lo voy a hacer bajo comandos. Entonces, voy a traer aquí unos archivos. Aquí unos archivos y que vamos a utilizar. Listo. Ahora sí podemos trabajar. Y lo otro que necesito es el archivo de coordenadas XYZ, que este me lo puedo traer de aquí. Por ejemplo, este lo voy a copiar acá por facilidad. Este se llama ch3cl. Pues solamente son nombres que estoy dando a los archivos. Permítame un momento. Aquí pues ya tenemos nuevamente. Ahora tenemos el archivo que teníamos ch3cl, el archivo que habíamos creado con las coordenadas en XYZ. Ahora lo tenemos aquí. Voy a ampliar esto para que sea un poco más grande y lo puedan seguir mejor. Y voy a cambiar de nombre a algunos archivos. Y cambiando el nombre de algunos archivos, ¿vale? Esto son detalles técnicos, pero ya lo cambié. Entonces ahora vamos a hacer la simulación. Para hacer la simulación cuántica necesitamos generar tres archivos. Un archivo con instrucciones para el computador, para que sepa qué debe hacer, qué simulación debe hacer nuestro computador. Un archivo para el software que va a hacer la simulación, donde vamos a dar instrucciones sobre el sistema que vamos a simular. Y un archivo de coordenadas, que es el archivo que indica las coordenadas X, Y, Z de nuestra molécula. Damos esos tres archivos. Entonces vamos a empezar uno por uno. Empezamos con el archivo de instrucciones para el computador, para que sepa qué simulación, cómo queremos realizar la simulación. Ese archivo lo he llamado ch3cl opt.job. Entonces lo he llamado así, opt.job. Y pues el tiempo, bueno, este en particular no me va a ser muy útil. Bueno, sí, este sí me será útil. El tiempo, vamos a dar aquí de tiempo. Esto no tardará más de 10 minutos. De 10 horas. Bueno, de una hora no tardará más de... Tardará realmente unos cuantos segundos. Aquí me falta una cosita que me voy a traer de otro sitio. Un minutito. Un minutito, me traigo esta palabrita que la necesito. Y todo lo demás es igual. Listo. Vamos a hacer la simulación. Y ahora les explico un poco en qué consiste. Todas estas son instrucciones que le debo dar a mi computador para que realice la simulación.
Entonces, esta se llama, que aquí debe ver. Sí. Entonces, ya aquí tengo las instrucciones claras para mi computador. Esto básicamente es que el tiempo que quiero utilizar para hacer mi simulación es de 1 hora máximo, es tiempo máximo. Esto tardará unos cuantos segundos. Cuántos nodos utilizaré del supercomputador al que me conecté. Ese supercomputador tiene diferentes nodos para hacer cálculos que tienen nombre. Le he colocado el nombre, se llama Level. Esto implica cuántos procesadores quiero utilizar. Voy a utilizar 128 procesadores, lo cual es un montón para hacer este cálculo, pero realmente no es necesario. Podría utilizar 1 o 2, digamos, procesadores. Esto simplemente es el nombre que le voy a llamar a mi simulación. Cada simulación se le asigna un nombre y un número de identificación. Entonces, en este caso en particular, pues voy a colocarle el nombre que sería CH3CL. Sería el nombre. Y pues lo demás son instrucciones, digamos, generales, que esta pues las puedo quitar. Esto es cuánta memoria RAM quiero utilizar, que serían 48 gigas, pero o sea, no es necesario tanto, realmente con pues, cualquier computador de mesa, cualquier computador portátil podría hacer esta simulación para una molécula tan pequeña. Y luego estos son una línea de comandos para indicar la ruta en la cual se encuentran pues, los archivos con los cuales va a realizar la simulación. En este caso, pues estoy indicando como referencia, pues la ruta sería, así como la tenemos aquí, son rutas de trabajo, donde se encuentran los software y los archivos que se van a utilizar. Y pues aquí en esta parte estamos indicándole qué archivo requiere nuestra simulación, el archivo de coordenadas X, Y, Z, y pues el archivo del programa que se llama Orca, el archivo de entrada y que genere un archivo de salida con la información que resulta de hacer la simulación. Esto en términos generales, pues no voy a entrar en detalle, pero eso en términos generales este archivo con el cual le doy instrucciones básicas a mi computador para realizar la simulación. Luego debo darle instrucciones al software que realiza la simulación. Esas instrucciones se realizan en el archivo que se llama ch3clopt.imp. Lo reconozco porque tiene la extensión .imp de input, un archivo de input, un archivo de entrada. Entonces, en ese archivo de entrada le doy instrucciones al software que realiza la simulación. Entonces, esas instrucciones significan que voy a hacer una optimización de la geometría. Es decir, que esta estructura que tiene, por ejemplo, distancia carbono-cloro de 1,07, quizás esa no es la distancia que la hace más estable, la que la lleva a la mínima energía, a que toda esta estructura sea estable. Quizás tiene que modificar esa distancia. Tendrá que modificar la distancia carbono-hidrógeno 1, carbono-hidrógeno 2, carbono-hidrógeno 3. Tendrá que modificar ángulos. Quizás el ángulo, por ejemplo, entre hidrógeno, carbono y cloro. Ese ángulo ahora es de 109.5 grados. Quizás ese ángulo no es el ángulo óptimo para que la estructura sea la de mínima energía, para que la estructura sea estable. Entonces, la optimización de la geometría lo que hace es que va a encontrar cuáles son esos parámetros geométricos, distancias, ángulos y ángulos diedros que hacen que esa estructura de esta molécula sea lo más estable posible. ¿Vale? Entonces, con eso, pues tenemos que vamos a hacer una optimización de la geometría y luego tenemos que indicar algunos parámetros adicionales, como qué método quiero utilizar para hacer esa optimización. Yo le voy a indicar que quiero hacer un método, ya se los explicaría con detalle en el curso, pero que es un método de la teoría del funcional de la densidad, que se llama el método basado en B3-LIB,
involucra calcular la densidad electrónica y la estructura de mínima energía para esa densidad electrónica. Luego lo demás son cuántos orbitales, con los orbitales con los que quiero representar a mi sistema, ¿sí? Si el orbital 1s, 2s, 2p, si hacen, pues, ¿se acuerdan de las clases de química cuando nos enseñaban eso de la configuración electrónica de los átomos? Teníamos que los átomos tenían orbitales en los cuales se encuentran los electrones, y sus orbitales son el 1s, el 2s. Pues ese número de orbitales tengo que indicarle al software de simulación cómo calcular cuántos orbitales quiero utilizar, y que esos orbitales me permitan encontrar la estructura electrónica de mínima energía. Entonces, eso pues con un comando simplemente le indico cuántos orbitales quiero. Y pues estos son luego comandos básicos que permiten controlar mi archivo. Entonces aquí colocaré unos comandos adicionales para controlar la escritura del archivo de salida. Este es mi archivo de entrada y se generaría un archivo de salida. Y entonces debo colocar aquí unos comandos básicos. Que ya los he colocado, y pues con esto será pues suficiente para hacer mi simulación. Todo lo que tenga pues este numeral es porque está comentado, es decir, que no es un comando, sino que pues es una instrucción que no va a tener en cuenta, que no se va a tener en cuenta, perdón, en la simulación, ¿sí? Esto es que quiero 128 procesadores, que quiero 4 GB de RAM por cada procesador. Esto es que quiero a qué temperatura quiero realizar mis cálculos. Pues esto lo voy a quitar y lo voy a dejar por defecto, que sería 273 Kelvin, que serían 0 grados centígrados. Estos comandos básicos los quito, ¿sí? Y pues esto tampoco es, bueno, no es necesario, pero lo dejaré. Y ahora sí, le diré que pues que voy a hacer la simulación para este sistema. Este sistema ya le hemos colocado un nombre que se llama CH3CL. Entonces le estoy diciendo aquí que lea ese archivo CH3CL, que tiene una carga de 0, es decir, la carga total, el número de protones y de electrones en toda esta molécula es igual, y que la multiplicidad de spin es 1, es decir, que es un singlet. Es decir, que no hay electrones desapareados, no hay radicales libres, es decir, que todos los electrones tienen su compañero, todos los electrones se encuentran acoplados, ¿sí? Emparejados, digamos. Y con esta información básica, pues ya podemos hacer la simulación. Y entonces, para hacer la simulación, es simplemente pues ejecutar este comando. Usualmente tenemos fallos, pero pues son normales y se van corrigiendo. Esperemos que no haya fallo en nuestro proceso de nuestra simulación y que todo salga rapidísimo. Este es un comando para ejecutar ahora la simulación. Me ha dicho que el tiempo límite que tiene la cola, vale, ya encontré el fallo, es porque la configuración del computador es 30 minutos el tiempo límite, y yo le coloqué pues creo que una hora. Entonces debo modificar eso aquí en este archivo, pues lo había colocado aquí una hora, y el máximo que permite este computador es de 30 minutos. Entonces coloquemos el máximo y con esto será pues suficiente. Nuevamente ejecutamos el comando y ya se está haciendo la simulación. Entonces vamos a mirar, miren que todo lo que va haciendo durante la simulación. Este es el archivo de salida y miren que ahí se está realizando la simulación, en el cual vamos ahora a comparar la estructura inicial que tiene, por ejemplo, este ángulo y estas distancias de 1,07 entre el hidrógeno y el carbono, y 1,07 angstrom entre el carbono y el cloro,
y un ángulo entre ellos de 109.5. Esta es la estructura inicial y la vamos a comparar pues con la estructura final. Esto ya está casi terminando la simulación y inmediatamente termine, pues pasamos a analizar las estructuras y hacemos unos orbitalitos para que vean gráficamente cómo queda todo, ¿vale? Entre tanto, vamos a hacer el mismo procedimiento con las demás estructuras. Para que mientras se va terminando uno, podemos hacer el procedimiento con las demás estructuras. Y también necesitamos conectarnos para traernos los archivos y poder ver los archivos que van resultando. Voy a conectar nuevamente al computador donde realizo las simulaciones y me voy a traer los archivos que resulten de la simulación. ¿Sí? Esto ya está casi terminado. Entre tanto, vamos a hacer la simulación de los demás. Nuevamente de la simulación de... Vamos a hacer la simulación de las otras moléculas. Nuevamente nos conectamos. Aquí donde estamos realizando la simulación. Vamos a modificar esto. Y vamos a hacer la del OH, por ejemplo. Utilizando los mismos archivos. Vamos a hacer exactamente los mismos archivos. Pero ahora lo único que vamos a cambiar es la molécula. Ya estamos con esta de cloruro de metilo y debemos pasar a la de OH, a esta molécula. Para realizar esta molécula. Esta molécula de hidroxilo. No sé si me van siguiendo, tienen preguntas hasta allí. No sé si me van siguiendo. Esta etapa, como les he dicho, es muy técnica, pero aún así, pues, en el curso completo se explica todo esto y se realiza. Aquí lo interesante es ver el resultado. Lo que quiero es que miren el resultado. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Listo. Entonces vamos a hacer la otra molécula. Por aquí teníamos la estructura de la otra molécula, de la del OH. Voy a copiármela. La llevo acá. Le voy a colocar el nombre OH.xyz. La tengo guardada y pues realmente tengo una forma más sencilla de llevarme todas las moléculas, todas las estructuras. Son estas. Y eso simplemente estoy trasladando todas las estructuras que hemos creado, todas estas estructuras que hemos creado, las voy a trasladar al computador donde estoy haciendo las simulaciones. Y aquí las debo tener ahora todas. Aquí las tengo todas, la de cloro, OH, OHCH3Cl, CH3Cl, 1, 2, 3, 4, 5 estructuras. Aquí tengo las 5 estructuras, ¿vale? Vamos a hacer la simulación ahora del hidroxilo, ¿sí? De nuestra segunda molécula. Tenemos que hacer 5 simulaciones, ¿vale? Para poder tener la energía de todo ese proceso químico. El más interesante, pues vamos a hacer esta de momento y luego hacemos la del estado de transición, que sería el más interesante, que nos permitiría ver pues la formación de un enlace y el rompimiento del otro. Entonces, vamos a hacer esta molécula, como es hidroxilo, tiene carga -1, ¿sí? Si se acuerdan, en nuestro ejemplo,
El anión hidroxilo tiene una carga, aquí se puede ver, una carga de negativa, con lo cual me dice que la carga es -1, la multiplicación es singlete, y el archivo que tiene la geometría, las coordenadas, se llama OH. El mismo método, mismo procedimiento. Todo ello más igual, y modificamos el archivo junto extensión job, que es el que le da las instrucciones al computador, indicándole que ahora se llama, aquí ya no se llama así, sino se llama OH, OPT, y pues el archivo que va a leer ya no se llama así, aquí de coordenadas, sino que se llama OH. Y listo. Con eso ya tenemos para repetir la simulación para la segunda molécula. Listo, ya terminó, digamos, la simulación que estábamos haciendo de la molécula de cloruro de metilo, o sea, de esta molécula, ya terminó la simulación. Entonces, hayamos dicho que aquí las distancias son 107 y el ángulo de 109.5 antes de la simulación, ¿sí? Después de la simulación, como ya terminó, aquí podemos ver que ya terminó, dice que terminó, se tardó 5 minutos 56 segundos, que terminó todo de forma normal y nos permitió calcular la energía libre en un conjunto de propiedades, pero lo que quiero mostrar ahora es la estructura. Entonces, voy a mostrarles la estructura. Entonces, aquí tengo, voy a traerme la estructura, ya la tengo por aquí en mi computador. Es esta estructura. Y esta sería la estructura después de la simulación. Aquí tenemos antes de la simulación y esta sería después de la simulación. Vamos a agrandarla un poquito y vamos a comparar cómo quedó la estructura después de la simulación. ¿Vale? Entonces, medimos distancias. Miren que las distancias son hidrógeno, carbono, cloro, ¿sí? Y el ángulo, ¿no? Fíjense que antes de la simulación, una estructura que dibujamos de forma empírica, las distancias todas eran iguales, 1.07 Armstrong, hidrógeno, carbono y 1.07 Angstroms entre carbono y cloro. Luego de la simulación, fíjense que se modificaron sustancialmente la distancia entre carbono y cloro, que ahora es más grande, pasó a 1.795 y antes era 1.07. Se modificó sustancialmente. Muchos electrones y pues hay bastante repulsión con el carbono, entonces se elonga la distancia, se alarga la distancia de enlace. Y en el caso de carbono e hidrógeno se mantuvo más o menos similar, 1.07 y se modificó a 1.098. Digamos que no cambió sustancialmente. El ángulo pasó de 109.5, este no se modificó mucho, a 108.9. No se modificó sustancialmente. Es decir, se conserva más o menos la estructura, pero sí que se modificaron sobre todo la distancia carbono-cloro. Esta estructura, que es la estructura optimizada que llamamos, es la estructura de mínima energía. Es decir, esta molécula en la naturaleza prefiere tener este tipo de geometría a la geometría que habíamos dibujado inicialmente. Esta es una estructura estable, una estructura de mínima energía. Entonces vamos a repetir lo mismo para el caso del hidroxilo. Para el caso del anión hidroxilo, nuestra distancia es de, antes de la simulación, de 0.97. Vean qué pasa después de la simulación. Vamos a hacer la simulación por aquí. Vamos a hacer la simulación. Y, bueno, estábamos modificando el archivo.
modificamos el archivo de instrucciones. Ahora vamos a modificar el archivo de instrucciones, pero para el software que hace la simulación. Es este archivo input. Ya lo habíamos, lo habíamos modificado ya. Y también habíamos modificado el archivo de instrucciones, que era el archivo .job. A ver, también lo modificamos completamente. Listo. Entonces podemos hacer la simulación para la segunda molécula. ¿Sí? Y ya se está haciendo. Se está haciendo aquí la simulación de la segunda molécula. Aquí se está haciendo la simulación. Entonces, en este caso, esta molécula es más pequeña, entonces se espera que este cálculo sea aún mucho más rápido. Debería tardar menos de los 5 minutos, casi 6 que tardó la molécula anterior. Y, entre tanto, vamos a realizar lo del estado de transición, la búsqueda del estado de transición. Es decir, la estructura en la cual se están formando y rompiendo los enlaces. Entonces, esa estructura tiene nombre. Vamos a copiar esto mismo, ch3 cl, el archivo .yo, lo vamos a copiar a este archivo para buscar el estado de transición, y lo mismo para el archivo de instrucciones del software, que es el archivo de input. Y pues el archivo de coordenadas X, Y, Z ya lo tenemos por aquí. ¿Sí? Entonces, ahora modificamos los archivos que creamos. Se llama OH. El archivo de input inicialmente. Aquí pues ya nos haremos una optimización. Pero realmente para buscar ese estado de transición es pertinente hacer un scan del estado de transición y que la distancia que vamos a escanear, vamos a colocarle los números para saber qué voy a escanear. Estos números de los átomos que voy a escanear sería entre el 5 y el 10. 5 y 10. Entre el 5 y el 10. Es porque aquí debe haber un fallo. Parece que hay unas coordenadas que están repetidas. Si un oxígeno está repetido y serían 3 hidrógenos. 1, 2, 3, 4. Hay un oxígeno que está en cloro, un solo oxígeno. Entonces, un momentito que encontré un error en la estructura. No hay un carbono. No, la estructura está bien, parece. La estructura parece que está bien, un carbono. Entonces vamos a cerrar esta y vamos a abrirla nuevamente, a ver que muestre bien las coordenadas. A ver, se me cerraron todas. Vamos a abrirla desde aquí. Vamos a cambiar el color de fondo para verlo mejor. Esto vamos a colocar color blanco.
Y vamos a abrir la estructura que queremos, que es este. Y ahora sí, la etiqueta. Entre el carbono 0 y el oxígeno 5. Esta es la distancia que voy a escanear. Me voy a ayudar un poco del manual del programa para que con esto me voy a ayudar un poquito para saber qué debo colocar. So, voy a hacer un scan de esa distancia. ¿Qué experimento voy a hacer? Voy a acercar, para explicarles un poco lo que queremos hacer. Un experimento en el cual voy a acercar esta molécula que tengo en la parte derecha, la voy a sacar poquito a poco hasta el átomo de carbono que se encuentra aquí. Eso va a ocasionar que este átomo de cloro se vaya separando poco a poco para generar el producto. Y ese experimento lo puedo simular y calcular la energía asociada a ese proceso. Entonces, eso lo voy a colocar por aquí. Entonces, sería entre el carbono 0 y 5, el átomo 0 y el átomo 5. Voy a escanear entre el átomo, el enlace. Por eso la letra B, que significa bond, de enlace entre el número de los átomos, el átomo 0 y el átomo 5, desde 2 angstroms hasta 1 angstrom de distancia, y voy a hacer 11 pasos para ir de 0.1 en 0.1. Y la estructura aquí se llama OH, de 3CL, el archivo aquí es Z, y pues todo lo demás queda exactamente igual. Listo. Esta sería nuestra tercera simulación. No la carga. De esto hay que modificarlo. Eso es -1, porque ahora tenemos una molécula. Sí, todo listo, va a ser la simulación. Modificamos ese archivo y ahora vamos a modificar el segundo archivo. Y ahora les muestro el resultado de la simulación del segundo experimento, la segunda simulación de la hidroxilo solo, de la molécula de OH, es decir, de esta molécula. De esta molécula que ya realizamos la simulación. Aquí la distancia hemos dicho que era de 0.97. Vamos a ver cómo quedó después de la simulación. Y aquí, pues todo esto se mantiene igual, solo modificamos el nombre del archivo. Ahora se llama OH. Un poco lenta la conexión. OHH3 y de abajo y aquí se llama OH CH3Cl. Listo. Ya tenemos todos los ingredientes. Entre tanto, vamos a mirar el resultado de la segunda simulación mientras se va haciendo la tercera. ¿Sí? Esta ya terminó. Y vamos a hacer la tercera.
Simulación. Está haciendo la tercera simulación, entre tanto vamos verificando qué ocurre con la segunda simulación, que era la molécula de OH. Entonces, antes de la optimización, teníamos una distancia de 0,97 y luego de la optimización, que estaría esta OH-OPT, la distancia, mira. Listo. Estaba mostrando que en química, cuando enseñamos estructura de Lewis, usualmente enseñamos que en la estructura de Lewis hay pares libres y pares enlazantes. Entonces, mediante la simulación, podemos ver claramente qué forma toman en el espacio esos pares libres y qué forma toman en el espacio de la molécula esos pares enlazantes. Entonces, esta representación nos muestra eso, cómo quedan los pares libres alrededor del átomo, de un átomo central. Por ejemplo, estos serían pares libres del átomo de cloro. Este sería otro par libre del átomo de cloro. Si vemos que es una nube de electrones, que tiene un nodo positivo y un nodo negativo, serían pares libres, pero también hay pares enlazantes. Por ejemplo, este sería un par enlazante entre carbono y cloro. Esto sería la definición del enlace, la zona de la molécula donde la densidad electrónica es más alta, donde la probabilidad de encontrar a los electrones es más alta. Entonces, esta representación nos ayuda a enseñar un poco cómo lucen esos pares enlazantes, esos pares libres en una molécula. Entonces, les mostraba esto, pues antes de mostrarles finalmente cómo queda el estado de transición, cómo podemos ver eso, ese enlace que se está formando, ¿sí? Un enlace que se está formando y ese enlace que se está rompiendo. Entonces, ya casi termina la simulación del estado de transición. Les quería mostrar cómo es esa nube electrónica entre tanto, mientras que termina la simulación del estado de transición. También les quería mostrar cómo queda en el caso de la molécula de hidroxilo, que es nuestro segundo reactivo, ¿sí? Entonces, la molécula de hidroxilo, que la tenemos por aquí, también tenemos un átomo de hidrógeno, ¿sí? Y un átomo de hidrógeno y un átomo de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Si hacemos la estructura de Lewis para esta molécula, tendremos que tenemos unos pares libres alrededor del oxígeno y pares enlazantes. Eso deberíamos poder verlo en la estructura electrónica que resultó de la simulación cuántica. Este sería, por ejemplo, un par libre. Se encuentra, pues, principalmente ubicado en el átomo de oxígeno. Este sería otro par libre, ¿sí? Pero también tenemos pares enlazantes. Este sería, por ejemplo, un tercer par libre, que es esta zona, y este sería un par enlazante. Miren que este es un orbital que se encuentra, si cambiamos el nivel de contorno, voy a cambiar aquí, voy a colocar, por ejemplo, 1,5. Vamos a recalcular esto. Sí, queden un poco más pequeños, todos queden más pequeñitos. Entonces, o incluso vamos a hacerlo mucho más pequeño para que podamos verlo, apreciarlo mejor. ¿Sí? Miren que esto sería como una nube electrónica que se encuentra en esta zona, en la zona entre el átomo de hidrógeno y el átomo de oxígeno. Esta nube electrónica en esa zona, pues nos indica miren, nos indica que se ha formado un enlace, que los electrones se encuentran ubicados en la región entre los dos núcleos, entre hidrógeno y oxígeno, ¿sí?
pero también otros pares que son pares libres. Por ejemplo, este sería un par libre, ¿sí? Este sería un par libre ubicado solamente en el oxígeno. Este sería otro par libre ubicado solamente en el oxígeno. Son dos y son perpendiculares entre ellos, uno y el otro, ¿sí? Sería un par enlazante, pero también tenemos pares antienlazantes, por ejemplo. Tenemos por aquí. Este, por ejemplo, sería un par antienlazante, ¿sí? Entre oxígeno e hidrógeno. Entonces, esta sería una forma como sencilla de explicar eso de la estructura de Lewis, cómo lucen los electrones alrededor de los diferentes átomos, ¿sí? Ya nos encontramos en la fase pues, final del estado de transición. Agradezco que me den un poquito de espera mientras termina ese cálculo. La simulación es bastante pues, larguita porque son muchas estructuras a lo largo de que se va, como les decía, es una simulación en la cual pues, vamos modificando. Yo la he hecho bastante amplia porque estamos modificando, a ver si los enseño nuevamente, estamos modificando la distancia entre este fragmento hidroxilo que se va acercando. Vamos haciendo la simulación de qué ocurre cuando se va acercando al átomo de posición. Entonces, lo que esperamos, lo que puede resultar es que a medida que se acerca este átomo, este fragmento de hidróxido al átomo de carbono, se vaya liberando el átomo de cloro. Estamos haciendo la simulación de todo el proceso. Entonces, eso es lo que les quiero mostrar. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora? ¿Comentarios? Muchas gracias, muy interesante. ¿Preguntas, comentarios? ¿Comentarios? Mientras esperamos la simulación y terminamos. Bueno, ya para terminar les mostraré entonces cómo va la simulación, ¿vale? Y terminamos. Terminamos con la charla. Entonces, vamos a parar aquí. Un momentito. Buscamos el archivo. Vamos a buscar el archivo. Entonces, miren, les muestro el resultado de la simulación.
Un momentito, se los traigo. Listo. Y con esto pues ya vamos pues terminando. Abrimos este archivo. Y miren lo que ocurre. Vamos a hacerlo un poco. Miren lo que ocurre a medida que avanza este fragmento hacia esta molécula. Vamos a medir las distancias para tener presente qué está ocurriendo. Que la distancia es 1,07 y vamos a empezar aquí en 2. Es decir, la distancia de cloro a carbono es 1,07 y de oxígeno a carbono es 2 Armstrong. Lo que debe ocurrir es que se alargue, se reduzca la distancia entre oxígeno y carbono, mientras que se alarga la distancia entre carbono y cloro. Veamos qué ocurre. El archivo de trayectoria vamos a ponerlo un poquito lento para que se pueda ver mejor. Y esto vamos a mirar. Miren. ¿Sí ven? Bueno, realmente quise ponerlo lento, pero en realidad fue muy rápido. Hacerlo nuevamente. Vamos a pararlo y empezamos nuevamente. ¿Bien? ¿Se dan cuenta? Un poquito más rápido. ¿Sí? Se va disociando el cloro mientras se va uniendo, mientras se va formando el enlace con la molécula de hidroxilo. ¿Sí? Repetimos nuevamente. Miren, pueden ver la simulación de todo el proceso. ¿Sí? Y en este punto nos encontramos en el estado de transición. Miren, se formó nuevamente el enlace. ¿Sí? Se rompió aquí el enlace y finalmente se termina formando el enlace entre el oxígeno. Ahí se formó el enlace entre el oxígeno y el carbono. ¿Sí? Se rompe el enlace y se forma el nuevo enlace. ¿Sí? Ese es el resultado de nuestra simulación. Entonces, yo creo que hasta allí pues podemos terminar. Y ese proceso pues tiene asociado evidentemente una energía. Podemos calcular la energía de ese proceso y por último, mostramos cuál es la energía de ese proceso, pues si habremos terminado. Pues la energía de ese proceso y pues ya lo habremos terminado. La energía ¿sí? La energía de ese proceso es esta que tenemos aquí y pues con esta energía colocarla en nuestro Excel y vamos a calcular la diferencia de energía del proceso. Entonces sería en kilocalorías por mol, sería 627.51. ¿Sí? Ah, 7. Fíjense que esta es la energía del proceso en calorías por 71 kilocalorías por mol. Es decir, que para que ocurra este proceso, para que se forme este estado de transición que estamos mostrando aquí, para que se forme, se necesita suministrarle 71 kilocalorías de energía por cada mol de moléculas para que pueda ocurrir la formación
de ese enlace, ¿sí? Y el rompimiento simultáneo de este enlace. Es un proceso que requiere muchísima energía para que se pueda llevar a cabo. Y eso es un tema que se estudia desde el punto de vista de la termoquímica, ¿sí? Y también se puede estudiar desde el punto de vista de la cinética. Es decir, que se requiere una energía tan alta para poder hacer el proceso pues es lento. Es un proceso que cinéticamente es lento. ¿Listo? Pues si les parece bien, dejamos hasta allí. Pues